A menudo las organizaciones culturales fijan sus objetivos en el corto plazo sin atender a situarlos dentro de la planificación estratégica del conjunto de las acciones y recursos de la organización. Misión, visión, valores, cuadro de mando, análisis del entorno. Silvia Prellezo de la Riva introduce en este curso a estas cuestiones básicas para el desarrollo de las organizaciones y empresas culturales. ¿Cuál es el objetivo? Hay muchísimas herramientas de planificación estratégica, pero vamos a intentar sintetizar aquello que puede ser más importante, cogiendo distintas metodologías, distintos métodos de trabajo. Vamos a intentar partir desde lo que sería, por decirlo de alguna manera, el esqueleto de nuestra estrategia, el esqueleto de nuestra organización, que sería la misión, visión y valores. Vamos a intentar darle cuerpo, vamos a ponerle los músculos, la piel y demás a través del diseño y desarrollo de un cuadro de mando en el cual ya desarrollaremos todos nuestros objetivos, pondremos indicadores para poderlos medir, definiremos planes de acción concretos y luego intentaremos ver cómo tenemos que hacer para esa estrategia o ese objetivo general que tenemos de nuestra organización, cómo va a interactuar con el resto de partes interesadas con las que de alguna manera o grupos de interés con las que nosotros tenemos que interactuar tanto interna como externamente. Luego, ya en una última visión, lo que vamos a tratar es un poco lo que sería la gestión de riesgos, es decir, vale, muy bien, yo tengo un camino que quiero recorrer en mi organización, pero me voy a encontrar una serie de obstáculos, pero también una serie de oportunidades y cómo puedo de alguna manera gestionarlos. Básicamente vamos a partir de dos conceptos, que es todo lo que tiene que ver con la dirección estratégica, que es esa parte de la dirección de una organización, de un proyecto, de una empresa, que va a definir las herramientas necesarias para la consecución de la estrategia de una organización. Y la planificación estratégica, pues al final forma parte de esa dirección estratégica, es una herramienta muy potente con distintas metodologías de trabajo que va a ser la que nos va a permitir la toma de decisiones y que esas decisiones sean lo más eficaces posibles. Hay un punto que a mí me parece básico en el sector cultural porque lo conozco con cierta profundidad, sobre todo el sector del libro. Soy también miembro de la mesa del libro en el Consejo Cultural del Gobierno de Cantabria y es que las empresas culturales cuentan para mí con una ventaja competitiva muy importante a la hora de desarrollar un plan estratégico, una reflexión estratégica, es básicamente la creatividad. La planificación estratégica no es simplemente definir unos objetivos de una manera mecánica, sino que también implica cierta visión, cierta creatividad, ese término que antes comentaba también Robert de la innovación, y creo que el sector cultural es un sector en el cual contamos con esa ventaja competitiva con respecto a otros sectores. Lo primero que vamos a ver es ese esqueleto que decíamos. Habréis oído cientos de veces el concepto de misión, visión y valores. Vamos a intentar llevarlo a un ejemplo práctico y entenderlo de la mejor manera posible, porque yo que suelo cacharrear mucho en muchas páginas de distintas empresas, de distintos sectores, me doy muchas veces cuenta que el concepto no está bien definido y se mezcla un poco lo que es la misión y la visión. Yo hablando un día con el diseñador gráfico que trabaja conmigo, me decía que para él la misión era como un cohete espacial y la visión ese ojo hacia el futuro, ¿no? Entonces, bueno, la misión al final lo que es el motivo o propósito por el cual existimos como organización, como proyecto, como iniciativa. Nuestra razón de ser en este momento, actualmente, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, va a atender a preguntas como quiénes somos, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra razón de ser, quiénes son nuestros grupos de interés a día de hoy, quiénes son nuestros clientes, en qué nos diferenciamos, es decir, qué somos hoy por hoy. Cuando hablamos de visión, lo que intentamos es ver a futuro, ¿no? Ese escenario futuro hacia el cual queremos llevar desde nuestra misión, desde nuestro día de hoy, hacia el futuro, ¿vale? Entonces, de alguna manera, el proyecto que tenemos que desplegar aquí es todo ese camino para ver cómo podemos llegar desde nuestra misión hasta nuestra visión. ¿A qué atiende la misión? La visión va a atender a preguntas como ¿hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos lograr? ¿Dónde queremos estar? ¿Quiénes quiero que sean mis clientes, mis colaboradores? Es decir, la gente con la que voy a ir de la mano en ese camino. ¿Cómo quiero que me vean
mis clientes y mis partes interesadas el día de mañana. Y por último tenemos los valores. Los valores son, como siempre digo, los pilares, es decir, ese camino que tenemos que recorrer entre la misión y la visión, en qué queremos que se sustente. Al final no deja de ser la personalidad de nuestra organización, cómo queremos que sea esa personalidad de nuestro proyecto, ¿vale? De alguna manera, los valores deberían influirnos a lo largo de todo el desarrollo de nuestro proyecto o de nuestra iniciativa. Yo lo que he hecho ha sido crear un ejemplo. ¿Qué diríamos? Nuestra misión, ¿qué somos hoy? Pues somos un colectivo de profesionales de las artes escénicas, así como otros ámbitos culturales, que a través de la creación de nuevo teatro, por llamarlo de alguna manera, buscamos acercar la cultura a todos los públicos, desarrollando proyectos que nos permitan tender redes de colaboración a nivel local y nacional para el fomento de la cultura y con un impacto pedagógico en los jóvenes de nuestra sociedad. Y ahí estamos reflejando lo que somos hoy. Somos un colectivo de profesionales que además es multidisciplinar, porque estamos hablando de las artes escénicas, pero de otros ámbitos culturales. También estamos diciendo que nuestro objetivo es intentar acercar la cultura a los públicos, a todos los públicos, que trabajamos a través de proyectos, que nuestra proyección geográfica es a nivel local, pero también nacional, que tenemos también como premisa el fomento de la cultura y también buscamos el impacto pedagógico en un colectivo en concreto que serían los jóvenes. Ahora, ¿cuál es la foto de futuro a la cual queremos llegar? Yo siempre digo que una manera muy fácil de empezar una visión es decir, queremos ser, porque así sabemos que es la manera correcta y así nunca nos vamos a equivocar entre misión y visión. La visión es queremos ser a futuro. Queremos ser un referente cultural a nivel local y nacional en el ámbito de la creación, la formación y la difusión de actividades culturales en torno a las artes escénicas a través de proyectos propios y colaboraciones con otras entidades, organismos o organizaciones cuyos principios se encuentren en consonancia con los nuestros y así lograr un crecimiento sostenible de nuestra actividad para la ampliación paulatina a otros ámbitos culturales como pueden ser la literatura, el cine o las artes plásticas. Aquí ya estamos viendo más cosas, ¿vale? Estamos hablando, sí, trabajamos el ámbito de la creación y la formación y la difusión de actividades culturales, pero además queremos estar dentro de lo que serían los referentes, queremos ser un referente. Además, estamos diciendo que queremos llevar a cabo proyectos propios, pero que también queremos buscar colaboraciones, sinergias con otro tipo de organizaciones similares a las nuestras o de otra índole, ¿vale? Pero ojo, que lo queremos hacer siempre con que nuestros principios estén alineados con los suyos y además metemos el concepto de un crecimiento sostenible. Luego veremos ese concepto de crecimiento sostenible como lo vemos dentro de este ejemplo de estrategia, ¿vale? Y queremos además lograr una ampliación paulatina, es decir, no nos queremos quedar en el ámbito únicamente de las artes escénicas, sino que queremos ir un poco más allá hacia otras áreas. Vemos ejemplos de valores. Bueno, pues podemos decir que uno de nuestros valores es la excelencia. Podemos decir que somos un equipo formado por profesionales de distintos ámbitos culturales, con amplia experiencia y cuya premisa fundamental es la calidad humana, así como la excelencia en los distintos proyectos y procesos que gestionamos. Desarrollo de actividades pedagógicas. Queremos dar a conocer al sector de las artes escénicas y capacitar a jóvenes de manera que puedan adquirir conocimientos tanto de interpretación como de producción, distribución, etcétera, de manera que tengan una visión global del ámbito creativo. Otro principio, otro valor que tenemos sería la comunicación y colaboración. Somos conscientes de la importancia de la comunicación, pues para lograr un impacto mucho más amplio, lógicamente, de nuestras actividades, así como de la colaboración con otras organizaciones. La colaboración al final nos lleva a una apertura mucho mayor de muchísimas puertas que puedan producir sinergias para la consecución de nuestros objetivos y que, pues, que de alguna manera generen un impacto multiplicador. Más ejemplos de valores, un crecimiento sostenible. Pues aquí decimos que abordamos la sostenibilidad desde dos perspectivas.
vamos a ver que el término sostenibilidad lo vais a estudiar o lo vais a ver mucho desde el punto de vista medioambiental, pero tiene una doble vertiente, porque la sostenibilidad también se puede ver desde el punto de vista de continuidad de negocio. Entonces, en este caso, hemos dicho que dentro de nuestros valores vamos a tener las dos vertientes. Vamos a tener, por un lado, la vertiente de continuidad de negocio, pero también vamos a tener una vertiente relativa a todo lo que tiene que ver con sostenibilidad medioambiental, con nuestro impacto a través de nuestra huella de carbono, etcétera, etcétera. Luego, formación continuada, refiriéndonos a nuestras propias personas, las personas que forman parte de nuestra organización, esa formación continuada que es tan importante para de alguna manera irnos adaptando a los cambios. Igualdad y conciliación como una premisa que podría ser una premisa básica para lograr de alguna manera pues, un clima laboral que sea adecuado, que no se produzcan ningún tipo de situaciones de desigualdad por motivo de género, raza, religión, etcétera, etcétera. Y es una línea además o un valor en el cual se pueden trabajar muchísimos tipos de proyectos diferentes. Luego, planificación y mejora continua, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la planificación de nuestros procesos y de nuestros proyectos para, de alguna manera, decir, bueno, pues uno de nuestros pilares es básicamente que todo trabajo que hacemos vamos a hacer una planificación de él, porque aquello que no planificamos luego difícilmente vamos a poder medir los resultados. Entonces, para poder aplicar cualquier proceso de mejora continua, vamos primero que tener que planificar, ejecutar y medir para de alguna manera luego poder decir, bueno, pues hemos sido eficaces o no hemos sido eficaces y ver cuáles son los puntos donde podemos mejorar. Con esto habríamos visto ya cuál es el esqueleto. Aquí quiero hacer hincapié en una cosa que para mí es bastante importante y es la siguiente. Muchas veces, lo que os decía antes, vemos en muchas páginas web la definición de misión, visión, valores de muchas empresas, que al final son contenidos como muy etéreos, no sé si llamarlos sencillos, en los cuales de alguna forma simplemente estamos dando una pequeña pincelada de lo que somos y de lo que queremos ser. Yo siempre digo que esto es un ejemplo, pero claro, la misión, visión que nosotros tenemos que trabajar a nivel interno, aunque luego en nuestra página web luego venga la gente de comunicación y marketing y nos diga que tenemos que poner una frase un poco más corta, ¿vale? Pero sí que es importante que la misión, visión y valores que nosotros trabajamos a nivel interno en nuestra organización toquen todos los ámbitos de nuestra organización. Hable sobre las personas, hable sobre nuestros clientes, hable sobre nuestro ámbito geográfico y el alcance de nuestra actividad. Hable incluso en ocasiones de nuestras infraestructuras, de los medios técnicos con los y los equipos con los que contamos, ¿vale? Hable incluso también de cuál es nuestra estructura o cómo queremos que sea nuestra estructura financiera. Es decir, todo lo que podamos trabajar o todo lo que podamos dejar plasmado en esa misión, visión y valores nos va a permitir luego hacer un mayor seguimiento de ello. La misión, visión y valores tiene que ser un documento vivo y que de alguna manera siempre lo mantengamos ahí y siempre lo tengamos como una guía principal para todo lo que desarrollemos después, desde el punto de vista estratégico, pero también desde el punto de vista de nuestro día a día, de nuestra operativa, ¿vale? Para que no se nos olviden. Es muy importante que luego nuestra operativa no choque frontalmente contra nuestros valores. Es algo que es muy común, que yo me he encontrado en muchas ocasiones en las cuales te encuentras luego un desarrollo operativo de una organización que choca completamente contra sus valores, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo siempre que sea algo que trabajéis de esa manera, de una manera muy concienzuda y teniendo en cuenta eso, ¿no? Que va a ser luego, por decirlo de alguna manera, nuestro ABC, nuestra guía para todo lo que desarrollemos posteriormente. Una vez que tenemos eso, ya tenemos nuestro esqueleto y a partir de ahí tendremos que empezar a ponerle piel, órganos, músculos, etcétera, etcétera, y llegará un momento en que lo tendremos vestido. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es definir las líneas estratégicas en las que queremos trabajar nosotros, ¿vale? Básicamente, las líneas estratégicas van a ser las áreas o los puntos importantes donde luego nosotros vamos a desarrollar nuestros objetivos. Habrá incluso objetivos que estén dentro de varias líneas estratégicas,
¿vale? Entonces sí que es bueno definir esto, que son, por decirlo de alguna manera, los grandes grupos sobre los cuales vamos a trabajar nuestra estrategia. La mejor manera de verlo es con un ejemplo. Yo siempre digo que en una organización vamos a ver dos tipos de líneas estratégicas. Por un lado está todo lo que tiene que ver con las líneas estratégicas generales, que me podría incluso atrever a decir que creo que el 99% de las empresas deberían de trabajar en estas líneas estratégicas. Y luego vamos a ver unas líneas estratégicas más específicas. En el ejemplo que yo os decía, por ejemplo, antes, para mí las líneas estratégicas generales podrían ser el ámbito financiero y de los resultados que queremos tener desde el punto de vista económico, contable, la orientación al cliente, es decir, del trabajo con nuestro público objetivo, el análisis de la oferta y la demanda, nuestra estructura desde el punto de vista de personas, de quienes formamos parte del proyecto, nuestros procesos internos, cómo los ejecutamos, cómo trabajamos nuestra operativa y luego, lógicamente, las infraestructuras y medios con los que contamos para poder llevar a cabo esos procesos. Luego ya tendríamos las líneas estratégicas específicas. Yo para mi ejemplo, pues se me ocurría la educación y el fomento de la cultura, las alianzas y las relaciones, porque hablábamos todo el rato de colaboración, el ámbito institucional, porque considero que es un punto también, un engranaje importante, todo lo que tiene que ver con comunicación y promoción, y un punto muy importante hoy en día, y más que hemos estado hablando todo el rato antes de sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con responsabilidad social. Aquí podríamos hablar de cualquier línea estratégica específica que encaje con vuestros proyectos o con vuestras iniciativas. Ahora que ya tenemos identificado ese esqueleto, ya le hemos empezado a poner cosas, ya tenemos un poco más claro en lo que vamos a tener que trabajar de los cuadros de mando integral, que al final no deja de ser una herramienta que pues, es, por decirlo de alguna manera, el sistema, el ordenador de a bordo de nuestra organización, ¿no? Las tripas de nuestra organización desde el punto de vista estratégico. Es muy importante, como os comentaba antes, que todo esto que aparezca en este cuadro de mando vaya de la mano todo el rato con nuestro día a día, con lo que hacemos y con lo que trabajamos en el día a día, con lo que llamamos con nuestra operativa, bien porque produzcamos un producto o bien porque estemos prestando un servicio. Entonces, ¿qué partes vamos a tener dentro del cuadro de mando? Bueno, pues vamos a tener unos objetivos que van a atender a esas líneas estratégicas. Siempre los objetivos, lo mismo, tenemos que intentar que no se den de bofetadas ni con los valores, ni con la misión, ni visión. En el momento en que identifiquemos un objetivo que por lo que sea vaya en contra de esos conceptos anteriores, una de las dos cosas las tenemos que revisar, porque o bien ese objetivo no encaja en nuestra estrategia o tenemos que darle una vuelta a esa primera parte que hemos definido, porque algo puede ser que se nos haya quedado por el camino. Luego vamos a tener los KPIs. Los KPIs son los indicadores que nos van a permitir hacer un seguimiento de esos objetivos. Yo siempre utilizo una frase que se la vais a oír a muchísimos autores de planificación estratégica, que es que aquello que no se puede medir, no se puede mejorar. Si no podemos medir algo, es imposible saber si lo vamos a mejorar o no. Podemos tener una percepción cualitativa de si hemos mejorado o no, pero realmente todo aquello que podemos medir a través de un indicador se puede mejorar, porque podemos irnos planteando las metas. El objetivo va a tener que tener distintas metas, ¿vale? O esos distintos puntos hacia los cuales queremos ir llegando. Muchas veces yo me encuentro con muchas organizaciones en las cuales, como tienen definidos los objetivos, me dicen, es que me es imposible medir. Bien, es que muchas veces lo que nos estamos planteando como objetivos son los planes de acción. Los planes de acción que van a ser aquella herramienta que nos permita alcanzar el objetivo. Y por último, los recursos y medios. Es decir, si no tenemos personas, si no tenemos dinero y si no tenemos medios técnicos, no podemos llevar a cabo nuestros objetivos, ni podemos ejecutar nuestros planes. Entonces, por eso es muy importante también esa asignación de recursos y medios que muchas veces en algunas reflexiones estratégicas o planificaciones estratégicas nos faltan. Bueno, aquí explica un poco lo mismo.
tendríamos las fases del diseño de un cuadro de mando, que es primero definir los objetivos estratégicos, identificar las metas asociadas con esos puntos hacia los que queremos ir llevando ese objetivo durante el tiempo que dure nuestra planificación estratégica, determinar los indicadores de seguimiento y medición, definir los planes de acción que nos van a permitir alcanzar esos objetivos, determinar los recursos necesarios y luego un punto muy importante que es el planteamiento de acciones de seguimiento y control del cuadro de mando. Vais a ver que luego os voy a hacer mucho hincapié en una figura que es la de la mejora continua. Esto es un ciclo cerrado. Yo he visto muchos planes estratégicos que se han quedado cogiendo polvo en un cajón durante 5 años y que no se ha trabajado en ellos. Eso al final no nos sirve de nada. El plan estratégico tenemos que hacer una calendarización tanto de todo aquello que definimos que vamos a hacer como de todos esos puntos en los cuales vamos a hacer un seguimiento para ver si estamos haciendo bien las cosas o no. Vale. Lo que decimos, los objetivos son, de alguna manera, van a alimentar a nuestra estrategia para poder llegar desde la misión a la visión, ¿vale? Están más relacionados, los objetivos están muy relacionados con la visión. Al final no deja de ser coger la visión y desglosarla mucho más en función de esas líneas estratégicas que veíamos antes. Y tendremos un horizonte temporal. Como veremos más adelante, una planificación estratégica o unos objetivos estratégicos tienen que tener un periodo de tiempo que sea realista. No podemos marcarnos unos objetivos estratégicos, por ejemplo, a un año. Yo he visto algunos planes estratégicos a un año y me dan ganas de tirarme de los pelos porque es imposible, porque los objetivos estratégicos son muy ambiciosos. Y también tenemos que ser conscientes del tiempo. El tiempo es una variable muy importante en la planificación estratégica. Entonces, la recomendación siempre, que yo creo que os hago mención a ello más adelante, es que un plan estratégico sea entre 3 a 5 años y que esos objetivos estén definidos entre ese periodo, entre los 3 y los 5 años. ¿Por qué? Porque al final, de alguna manera, tenemos que dar recorrido, tenemos que contar con que no tenemos todos los medios y los recursos necesarios y porque, lógicamente, tenemos que seguir llevando el día a día de nuestra organización. Entonces, la estrategia se tiene que, de alguna manera, solapar con ese día a día. En aquellos planes estratégicos donde los objetivos pueden ser o los planes asociados a los objetivos son de más corta duración, pues lógicamente tendremos, pues de alguna manera, pues perfectamente lo podremos ejecutar con unos 3 años. Aquellos que son más ambiciosos, que requieren de más recursos, etcétera, etcétera, tendrán más tiempo. También depende un poco de la volatilidad del sector. En sectores que son muy cambiantes, lógicamente, un plan estratégico tiene que ser a menos tiempo. ¿Por qué? Porque enseguida se queda obsoleto y lo vas a tener que revisar. Entonces, antes de estar, es bueno hacer esas revisiones, pero para no tener que estar constantemente haciendo cambios en función de los cambios que tenemos en nuestro entorno, es muy importante plantear bien ese horizonte, ¿vale? Sobre todo, lo que os digo, en sectores muy cambiantes o que están viviendo, pues en un momento dado, un ciclo económico, pues un poco complejo, como nos puede estar pasando ahora en muchos sectores. Esos objetivos tendrán sus metas y tienen que tener una serie de características que son muy importantes. Lo primero, lo que hemos dicho antes, tienen que ser coherentes y tienen que estar alineados con la misión, visión y valores. Tienen que ser realistas y alcanzables. No nos podemos plantear objetivos que sepamos que no vamos a lograr. Siempre tenemos que ir, yo siempre digo que es mejor ir de poco en poco que intentar coger un bocado muy grande. Tienen que ser medibles, lo que os decía, lo que no se puede medir, no podemos ver su evolución y no sabemos si hemos mejorado o no. Tienen que tener en cuenta a nuestras partes interesadas, cómo interactuamos con ellos, a todos esos grupos de interés que de alguna manera se interrelacionan con nuestro proyecto y que de alguna manera influyen o positiva o negativamente en los resultados que nosotros estamos esperando. Y lo que comentábamos antes, deben ser objeto de seguimiento y medición. Incluso un objetivo, vamos a ver, no es que pongamos un objetivo y ya se quede así. No, un objetivo podemos darnos cuenta a medida que vamos haciendo el seguimiento, que vamos intentando llegar a las metas, podemos coger y decir, bueno, es que este objetivo para mí no tiene sentido. Entonces, lo tenemos que replantear.
podemos tenerlo que replantear en cuestión de planes, en cuestión de recursos, en cuestión de tiempos, o incluso hay veces que por un cambio muy relevante en nuestro entorno puede ser que hasta un objetivo desaparezca, aunque lo tengamos que posponer. Otro punto importante es que deben de ser comunicados tanto interna como externamente. Si queremos ser una empresa colaborativa, tenemos que hacer partícipe de nuestros objetivos a todos los grupos con los que participamos. Por eso es muy importante. Yo, de verdad, me tiro de los pelos cuando llego a una empresa y me dicen que los empleados no conocen la estrategia de la empresa. No, es muy importante que la gente que forma parte de una organización lo conozca. Incluso si tenemos partes interesadas o grupos de interés como pueden ser nuestros clientes, nuestros colaboradores, cualquier tipo de organización con la que trabajemos de manera estrecha, también es muy positivo que conozcan nuestra estrategia y que les hagamos partícipe de ella. Tienen que ser además objetivos motivadores. Incluso yo siempre he dicho que hay herramientas que se podría hablar largo entendido sobre ellas, como pueden ser el tema de los OKR, que son para esa estrategia, esos objetivos estratégicos los vayamos llevando hasta que llegan a ser objetivos de cada una de las personas, para hacer a todos los miembros de la organización partícipes de esa estrategia. Y, por último, deben estar, lógicamente, acompañados de planes estratégicos, es decir, ¿qué vamos a hacer para conseguir este objetivo y estas metas? Mirad, veíamos antes que teníamos las líneas estratégicas y vamos a ver algunos ejemplos salteados. En el ámbito financiero puede haber cientos de objetivos, y más ahora, y más cuando hablamos de continuidad de negocio, que es un punto débil ahora mismo en la mayoría de las organizaciones, y es un punto importante sobre el cual podemos plantearnos objetivos sobre crecimiento sostenible de los ingresos, podemos plantearnos un problema muy importante sobre el cual están teniendo ahora las empresas problemas con todo el tema de solvencia y liquidez. Podemos plantearnos objetivos relativos pues, a la gestión de cobros, cientos, o sea, dentro del ámbito financiero puede haber muchísimos. Cuando hablamos, por ejemplo, de orientación al cliente, a todo lo que tiene que ver con nuestro público objetivo, nuestro análisis de la oferta y la demanda, etcétera, etcétera, pues bueno, veíamos, ¿no? Estaba relacionado con la visión que teníamos, ¿no? Ser un referente de nuestro sector a través de la promoción de la actividad escénica, tanto a nivel local como nacional, ¿no? Ampliar hasta ese ámbito nacional. Fomentar la participación de distintos colectivos de la sociedad para dar a conocer las artes escénicas. Promover la distribución y exhibición de los proyectos, consolidando nuestra presencia en el mercado único nacional. Estamos metiendo aquí no solo la producción, sino también la distribución, exhibición. Aumentar la demanda de forma progresiva y estable, que se va a estar relacionado, además, debería de estar relacionado con la evolución de los ingresos. La búsqueda de la excelencia, ese concepto de excelencia que teníamos en nuestros valores, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, a estructura y personas, pues tenemos todo lo que tiene que ver con promover y mejorar la capacitación de nuestros profesionales, mantenerles siempre al día. Otro punto importante que está muy relacionado con el tema también de la sostenibilidad desde el punto de vista de continuidad de negocio y con todo lo que tiene que ver con responsabilidad social, que es asegurar relaciones laborales estables y duraderas, que aseguren la motivación de nuestros profesionales. Promover relaciones laborales igualitarias, todo el tema de desarrollos de planes de igualdad que tenemos actualmente. En nuestros procesos internos, ¿cómo queremos trabajar? Pues queremos conseguir desarrollar nuestra actividad de forma planificada y asegurando el seguimiento y medición de nuestros procesos y proyectos. Fomentar procesos innovadores y de desarrollo del talento y la creatividad. Eso es muy importante. El concepto hoy en día, el concepto de la innovación es el que nos permite tener un factor diferencial con respecto al resto de organizaciones o de proyectos de nuestro sector. Con respecto a las infraestructuras, por ejemplo, disponer de unas instalaciones adecuadas para prestar los servicios con cercanía, con familiaridad y calidez para nuestros públicos para nuestro público y usuarios, disponer de espacios, por ejemplo, y medios innovadores, ¿vale? Si queremos desarrollar proyectos innovadores, lógicamente vamos a tener que contar con medios innovadores para el fomento de la capacitación tanto propia como para la realización de las actividades docentes programadas. Todo lo que tiene que ver con educación y fomento de la cultura, ya las líneas estratégicas específicas que yo, por ejemplo, veía
en este supuesto proyecto que os he puesto aquí. Crear un espacio colaborativo de fomento de la cultura abierto a la sociedad y nuestro entorno, fomentar el uso de técnicas novedosas de formación y capacitación, inculcar el ADN de la cultura en los más jóvenes, así como en otros colectivos con dificultades para el acceso a las actividades culturales. Luego, alianzas y relaciones, que para mí en el sector cultural es básico, y yo vengo además dentro del sector cultural. Yo envidio mucho, por ejemplo, cuando oigo hablar a gente dentro del Consejo Cultural de aquí de Cantabria, cuando oigo hablar a la Mesa de Artes Escénicas o la Mesa de Artes Plásticas, pues son mesas mucho más colaborativas, y en cambio, por ejemplo, en nuestro sector, el sector literario, pues están un poco todo el mundo más, un poco a la gresca, hablando mal, porque es un sector donde las alianzas y las relaciones es muy complejo, por ejemplo, y sería, si yo tuviera que hacer una estrategia de una empresa relacionada con el sector de la literatura, para mí esto sería un punto en rojo para trabajar desde el inicio, ¿no? El ámbito institucional, que es muy importante para mí en la cultura, el lograr apoyo técnico y económico de las administraciones públicas. Desarrollar proyectos conjuntos. Creo que muchas veces, yo lo estoy viviendo mucho con todo este proyecto del Consejo Cultural, tenemos que intentar involucrar a las administraciones públicas, que no simplemente se vean un poco como que vamos un poco a la búsqueda de subvenciones, sino que queremos desarrollar y fomentar pues todas esas actividades en común. Todo el tema de comunicación y promoción es básico en el sector cultural, lograr la máxima difusión nacional de nuestra iniciativa, desarrollar sistemas de medición y seguimiento de nuestras actividades de comunicación para poder medir el impacto de las mismas. Es muy complejo, los que conozcáis el sector del marketing y la comunicación lo sabréis, que la medición del retorno de las actividades de comunicación y promoción es muy complejo. Entonces es un punto que a mí en nuestro sector me parece importante. Luego, por ejemplo, responsabilidad social, pues realizar nuestra actividad con el mínimo impacto ambiental posible, respetando nuestro entorno y promoviendo actividades que lo mejoren, ¿vale? No solo reducir nuestro impacto, sino también compensar, llevar a cabo iniciativas que nos permitan una interacción bidireccional con el entorno. Y, por ejemplo, fomentar la contratación y colaboración de personas en riesgo de exclusión. Dentro de responsabilidad social, ya sabéis que la responsabilidad social tiene muchísimas áreas, y aquí nos podríamos plantear pues cientos de objetivos. Nos vamos entonces a los KPI o indicadores clave, que es lo que decíamos, son los ratios. Ahora vamos a ver el ejemplo de los ratios y de las metas, ¿vale? No dejan de ser eso, son indicadores o ratios, o las ratios que nos permiten verificar que vamos cumpliendo ese objetivo, ¿vale? Como veis, hemos puesto una columna de indicadores con una serie de metas y una serie de planes. Los indicadores, por ejemplo, cuando estamos hablando de un crecimiento sostenible de los ingresos, está claro, estamos hablando, podemos hablar de EBITDA, de EBIT y demás, bueno, del beneficio neto, y podemos marcarnos unos objetivos. Yo este ejemplo de plan lo he puesto a 5 años, entonces aquí pues tendríamos una serie de objetivos, podríamos tener unos objetivos con respecto al ratio de liquidez y de solvencia, ¿vale? Y aquí ya pues nos pondríamos metas relativas, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver, pues número de actividades programadas y ejecutadas a nivel local y nacional. Podemos hablar de que queremos hacer o queremos ejecutar 9 actividades locales, 3 actividades nacionales al año. Con respecto a la participación de distintos colectivos, bueno, pues decir, bueno, pues vamos a intentar llevar a cabo 2 proyectos al año en el cual integremos la participación de grupos ciudadanos, por ejemplo. Con respecto al número de actividades distribuidas a nivel nacional, pues siguiendo un poco con la tónica de este otro indicador y de esta meta que teníamos aquí, ¿no? Pues 3 actividades al año, ¿vale? Podría ser incluso progresivo, podríamos decir, el primer año 1, el segundo año 2, el tercer año 3, ¿vale? Podríamos hacerlo progresivo, pero esto al final no deja de ser un ejemplo. Pues intentar, si estamos en una iniciativa pues bastante reciente, bastante joven, podríamos incluso plantearnos en 5 años intentar lograr un crecimiento anual al 15% de, pues eso, ¿no? De nuestra demanda. ¿Qué ocurre? Que luego, a medida que nuestro proyecto es más maduro, lógicamente las tasas de crecimiento pueden ser inferiores. Podemos plantearnos en cuanto a modelos FQM, pues
obtener una nota 500, por ejemplo. El modelo FQM es una certificación sobre excelencia que mide, bueno, pues de alguna manera cómo estamos ejecutando nuestros procesos y los evalúa, por ejemplo. Podemos hablar de pues, todo lo que tiene que ver con la capacitación de nuestros profesionales. Pues vamos a intentar ejecutar un plan de capacitación que de alguna manera nos asegure que cada miembro de nuestra organización al menos tenga unas 40 horas al año de capacitación, ¿vale? Entonces aquí vais viendo que vamos teniendo distintas metas con su indicador. Si veis, aunque los objetivos parecen muy abstractos, porque estábamos hablando de fomentar procesos innovadores y desarrollo del talento. Y dices tú, bueno, pero ¿y esto cómo lo mido? Bueno, pues con el número de proyectos de innovación que voy a realizar y cuántos quiero realizar. Hay que intentar llevar a cabo este ejercicio, el que el objetivo tenga su indicador y su meta asociada. ¿Por qué? Porque si no, lo que estamos definiendo es un plan, ¿vale? Vamos a ver ahora los planes. Nos vamos a adelantar un poco a la teoría porque esto es que es mucho mejor verlo como un ejemplo. Bueno, pues para alcanzar un crecimiento sostenible de los ingresos y las ganancias, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es la contratación de personal del área financiera, porque resulta ser que en nuestro ejemplo contamos con una gestoría, una asesoría fiscal externa, pero no tenemos nadie especializado dentro. Y además vamos a elaborar un plan de control financiero. Con respecto a todo lo que tiene que ver con liquidez y solvencia, pues vamos a intentar crear un fondo de emergencia para pagos a corto plazo y además vamos a intentar diseñar una política de negociación con nuestros proveedores para mejorar todo lo que tiene que ver con estos ratios, ¿vale? ¿Veis ya exactamente? O sea, ya es en concreto lo que vamos a hacer para conseguir, ¿vale? Todo lo anterior. Yo siempre digo que de alguna manera intentemos, ¿veis? Si os dais cuenta, cada plan ya es una acción concreta, muy concreta, es algo muy concreto y en lo cual nos es difícil definir cómo medirlo, ¿vale? Por ejemplo, otro plan de acción asociado a un objetivo es la elaboración de la programación anual y el diseño de un plan comercial asociado. Por ejemplo, lo que hablábamos de las relaciones laborales estables, bueno, pues vamos a intentar desarrollar una política de selección y contratación, que a muchas empresas les falta y que no tienen unas directrices claras. Vamos además a intentar hacer todo lo que tiene que ver con planes de carrera y vamos a incluir una metodología de evaluación del desempeño. Y además, como tenemos a la gente un poco descontenta, vamos a hacer una encuesta de clima laboral y vamos a ver dónde podemos mejorar. Ya veis que son cosas muy concretas. Además, para las relaciones igualitarias vamos a diseñar y desarrollar un plan de igualdad, ¿vale? Vamos además, como necesitamos muchas cosas para mejorar nuestras infraestructuras, vamos a elaborar un plan de inversiones. Vamos a diseñar y adaptar nuestras aulas desde el punto de vista TIC, de tecnologías de la información y la comunicación, ¿vale? Ya vais viendo que son planes concretos. Y luego, lógicamente, ya tenemos los recursos que necesitamos. Pues en este caso, pues decimos, bueno, pues es que esto necesitamos subcontratar a una empresa que nos permita hacer o que nos ayude a hacer el proceso de selección y vamos a tener un presupuesto que hemos solicitado. Aquí es un ejemplo. Esto, cuanto más lo desarrolléis, mejor, porque el objetivo es que de este plan estratégico, de alguna manera, podáis tener una planificación presupuestaria, que si vosotros vais a desarrollar unos presupuestos, estén en línea con esto. Entonces, de alguna manera, deberíamos de evaluar todo esto para saber también desde el punto de vista presupuestario, pero también desde el punto de vista de recursos humanos y técnicos internos y externos que vamos a necesitar para ejecutarlo, ¿vale? Puede ser que, pues para el fondo de emergencia, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar una partida presupuestaria de 15.000 euros. Pues para el tema de la programación, pues mira, vamos a trabajar con medios internos, no vamos a hacer ningún tipo de gasto externo. Pues vamos a definir 4 miembros de la organización con la dirección incluida para hacer este desarrollo. Pero, por ejemplo, igual decimos, es que no tenemos ni idea de cómo abordar un modelo de excelencia.
Bueno, pues aquí vamos a contratar a una empresa externa. Vamos a ver cuánto nos costaría esa empresa externa, ¿vale? Es ir definiendo qué vamos necesitando. Yo os lo he puesto aquí de manera más cualitativa, más explicada para que veáis los ejemplos, pero el punto importante es eso, ¿no? El llevar esto a números, sobre todo, a números, incluso a horas de trabajo, tanto de nuestro personal interno como externo. ¿Por qué? Porque al final el último paso va a ser el calendario. Yo aquí os traigo un calendario muy generalista, pero realmente lo importante es que todo esto luego se desglose. Es más, yo siempre recomiendo que todo lo que sale del plan, como es algo nuevo que abordamos, lo tratemos como si fuera un proyecto. Y un proyecto tiene un inicio y tiene un fin y va a tener una planificación. Y estaréis acostumbrados quizás a ver también los diagramas de Gantt en los cuales tenemos la planificación de un proyecto. Pues que esto que aquí está definido a grandes rasgos, en el cual nos va diciendo qué es lo que vamos a hacer cada año a grandes rasgos, ¿vale? Que le puedes echar un vistazo al ejemplo. Luego tengamos de alguna manera para cada uno de estos planes un seguimiento más pormenorizado. Hay incluso empresas que luego se hacen unas pequeñas fichas de objetivo para hacer el seguimiento.